Bienvenidos a Café con Bart. ¿Vivimos en una simulación? ¿Cómo se entrelazan la información, la conciencia y la holografía cuántica en esta fascinante teoría? Este es más un nuevo video que desafiará sus sentidos y expandirá sus horizontes cognitivos. Trataremos sobre la simulación del universo y la naturaleza de la realidad. Queremos escuchar sus opiniones. Inscríbanse en nuestro canal ahora para no perderse ninguno de nuestros programas. ¿Tienen preguntas? Déjenos saber, escriban en los comentarios y seleccionaremos algunas para responder en nuestros próximos programas. Hola Bart. Hay una teoría controvertida que plantea la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación por computadora. Según esta idea, la conciencia humana podría ser como un programa ejecutándose dentro de esta simulación, con la capacidad potencial de ser transferido a otras simulaciones o incluso a una realidad que consideraríamos verdadera. La propuesta sostiene que si un ser tiene la capacidad de crear una simulación, esa simulación, a su vez, generará nuevas simulaciones, creando así una cadena de simulaciones interconectadas. En última instancia, esta cadena forma un árbol de simulaciones, en el cual solo una de ellas es la realidad auténtica. Surge la pregunta, ¿cuál es más probable? ¿Que la realidad que experimentamos sea la auténtica o una de las simuladas en esta compleja red de posibilidades? La teoría de que nuestra realidad es una simulación por computadora es, sin duda, controvertida y fascinante. Si la conciencia fuera un programa dentro de una simulación, la posibilidad de transferirla a otras realidades, ya sean simuladas o reales, abre un sinfín de posibilidades. La teoría de la simulación es una idea intrigante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. Si bien la probabilidad de que estemos en la realidad real es difícil de determinar, la posibilidad de transferir la conciencia a otras realidades abre un mundo de posibilidades. Sin embargo, la idea también trae consigo preguntas difíciles sobre la naturaleza de la realidad y las implicaciones para nuestra existencia. Sin embargo, la idea de que una simulación crea otras simulaciones y así sucesivamente, creando un árbol de realidades, presenta algunas interrogantes. Si todas las realidades son simulaciones, entonces la pregunta de cuál es la realidad real se vuelve aún más compleja. ¿Es la realidad real simplemente la simulación original? ¿O es algo más allá de todas las simulaciones? La idea de que nuestra realidad podría ser una simulación tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo, nuestro lugar en él y la naturaleza de la conciencia. Si nuestras experiencias son solo parte de un programa, ¿qué significa eso para nuestro libre albedrío y nuestro sentido de la realidad? Bart. Bernardo Castro propone que el enigma de la medida en la mecánica cuántica solo puede resolverse al reconocer que no todo es de naturaleza física. La conclusión que se extrae es que lo físico es simplemente una apariencia y la realidad subyacente es completamente mental. La apariencia física es simplemente la forma en que se manifiesta ante nosotros, una representación de la mente que subyace en la naturaleza. Castro sostiene que lo mental es fundamental, ya que argumenta que es literalmente imposible explicar el surgimiento de la conciencia o describir la conciencia en términos puramente físicos. Esto lleva a una inversión de la perspectiva convencional. No todo es físico, ahora todo es mental. Desde esta óptica, lo físico se convierte en una mera apariencia, sugiriendo casi una simulación generada por la naturaleza misma. En la mecánica cuántica, el problema de la medida se refiere a la dificultad de explicar cómo una medición de una propiedad de un sistema cuántico produce un resultado único y definido. La interpretación de Copenhague, por ejemplo, sostiene que la medición colapsa la función de onda del sistema, lo que significa
que solo una de las posibilidades se manifiesta. Castro sostiene que la función de onda no se colapsa realmente, sino que la mente del observador selecciona una de las posibilidades y la experimenta como realidad. Dice que la realidad no es una colección de objetos físicos, sino una experiencia mental. Lo físico es solo una apariencia, una forma en que la mente se experimenta a sí misma. Sostiene que es imposible explicar la conciencia en términos físicos. La conciencia no es una propiedad de la materia, sino que es algo fundamentalmente diferente. La propuesta es radical y controvertida. Sin embargo, ofrece una posible solución al problema de la medida en la mecánica cuántica y abre nuevas perspectivas para comprender la naturaleza de la realidad. La idea de que la realidad es una experiencia mental tiene algunas similitudes con la teoría de la simulación. En ambas, la realidad física no es fundamental, sino que es una apariencia o una construcción. Sin embargo, hay diferencias importantes entre la propuesta de Castro y la teoría de la simulación. En la propuesta de Castro, la mente no es un programa que se ejecuta en una computadora, sino que es la realidad fundamental. La propuesta tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo, nuestro lugar en él y la naturaleza de la conciencia. Si la realidad es mental, entonces tenemos un papel mucho más activo en la creación de nuestra propia realidad. Esta propuesta es solo una entre muchas otras teorías sobre la naturaleza de la realidad. Es importante mantener una mente abierta y seguir investigando y debatiendo estas ideas para llegar a una mejor comprensión del universo en el que vivimos. El mundo parece seguir una serie de saltos en los cuales el tiempo no fluye de manera continua, sino que sugiere una especie de rutina, como si el universo estuviera programado. Un aspecto que respalda la idea de un universo simulado es la aparente gamificación de la vida. ¿No te parece? La vida tiene objetivos y cada vez más los juegos imitan la realidad. Los juegos de fútbol replican partidos de fútbol y los Sims imitan la vida misma. La vida, en cierto sentido, parece ser un juego. Cuando exploramos la esencia fundamental del universo a lo largo de la historia, a menudo se ha considerado que es la materia. Sin embargo, en la actualidad, el enfoque se inclina hacia la holografía cuántica y el concepto de un universo holográfico. El destacado científico John Wheeler, aunque no tan conocido, sostiene que lo más fundamental es la información. Así, si la información es literalmente lo más fundamental, surge la sugerencia de que vivimos en un programa de ordenador. ¿Qué implica realmente el concepto de universo holográfico? La idea de que el universo funciona a través de saltos cuánticos, en lugar de un flujo continuo de tiempo, es una propuesta intrigante que se basa en la mecánica cuántica. En este marco, el tiempo no sería una variable constante, sino que estaría sujeto a fluctuaciones y discontinuidades. Esto podría explicar la aparente rutina del universo, ya que los eventos podrían estar predefinidos dentro de estos saltos. La similitud entre la vida y los juegos es una observación interesante. Los juegos modernos imitan cada vez más la realidad, con objetivos, reglas y sistemas de recompensa. Esto podría verse como una analogía de la vida misma, donde también tenemos objetivos, reglas y sistemas de recompensa como la supervivencia, la reproducción, etc. La propuesta de John Wheeler de que la información es lo más fundamental del universo es una idea que cobra fuerza en el contexto del universo holográfico. En este modelo, la realidad física sería una proyección bidimensional de una información codificada en una superficie. Esto podría explicar la aparente programación del universo, ya que la información preexistente determinaría las características y el comportamiento del mismo. El universo holográfico es una teoría que propone que la realidad que percibimos
es una proyección bidimensional similar a un holograma. Esta proyección se originaría a partir de una información codificada en una superficie, como una especie de pantalla. La teoría se basa en principios de la mecánica cuántica y la gravedad cuántica de bucles, que sugieren que la información puede tener un rol fundamental en la estructura del universo. Si bien la teoría del universo holográfico es atractiva y ofrece una posible explicación para la naturaleza fundamental de la realidad, aún no hay evidencia científica concluyente que la confirme. Es importante tener en cuenta que se trata de una teoría en desarrollo que aún está sujeta a debate y estudio por parte de la comunidad científica. Las ideas sobre la naturaleza simulada del universo, la discontinuidad temporal, la gamificación de la vida y la información como fundamento son conceptos fascinantes que invitan a la reflexión. Si bien aún no hay respuestas definitivas, la exploración de estas ideas nos permite ampliar nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Stephen Hawking descubrió que no consumen toda la información. Existe la radiación de Hawking y la entropía, que es una unidad de información. La información se ubica en una superficie bidimensional, en lugar de en el espacio tridimensional del agujero negro. Este concepto de holografía implica que hay dimensiones superiores, reflejadas en dimensiones inferiores. A través de la teoría de cuerdas y la conjetura de Maldacena, se plantea la posibilidad de que el universo sea una proyección de un espacio con más dimensiones y otro con menos. Viviríamos en una suerte de holograma que representa nuestra realidad. La clave de todo esto sigue siendo la información, un concepto que tiene resonancias notables con el mundo de la informática. Es cierto que la mecánica cuántica presenta fenómenos que desafían la noción de un tiempo continuo. La decoherencia cuántica, por ejemplo, sugiere que el tiempo puede ser granular, con eventos discretos que ocurren en lugar de un flujo constante. La analogía con la programación es interesante. Si el universo funciona a través de saltos predefinidos, podría verse como un programa ejecutando una serie de instrucciones. La comparación entre la vida y los juegos es atractiva. La existencia de objetivos, reglas y sistemas de recompensa en ambos sugiere una posible conexión. La propuesta de John Wheeler, de que la información es lo fundamental del universo, se basa en la idea de que la realidad física podría ser una proyección de una información codificada. El universo holográfico es una de las teorías que explora esta idea. En este modelo, la realidad que percibimos sería similar a un holograma, una proyección bidimensional a partir de una información codificada en una superficie. La mecánica cuántica y la gravedad cuántica de bucles son dos marcos teóricos que apoyan esta idea. Si bien la teoría del universo holográfico es intrigante, aún no hay evidencia científica concluyente que la confirme. Es importante tener en cuenta que se trata de una teoría en desarrollo que está sujeta a debate y estudio por parte de la comunidad científica. Un filósofo en Cambridge ha elaborado un paper sumamente intrigante, cuya conclusión final sostiene que existe un 50% de probabilidad de que vivamos en una simulación, basándose en tres axiomas fundamentales. Primero, postula que el universo es computable, es decir, que puede ser transformado en código. Esto implica la capacidad de crear leyes matemáticas que describan los eventos en el universo. En segundo lugar, plantea la posibilidad de crear conciencia en una computadora, es decir, la capacidad de, a través de estas leyes, generar un ser consciente de sí mismo. La tercera premisa es que debe existir la voluntad de ser, ya que, incluso teniendo los mecanismos anteriores, podría no existir el deseo de simular la realidad. Tomando en cuenta estos tres puntos,
el filósofo argumenta que hay un 50% de posibilidad de que estemos inmersos en una simulación. ¿Por qué? Si el universo es computable, entonces es posible crear simulaciones del universo. Si se puede crear conciencia artificial, entonces las simulaciones pueden ser tan realistas como nuestro universo. Si existe la voluntad de simular, entonces es probable que se hayan creado muchas simulaciones, y la probabilidad de que una simulación sea idéntica a nuestro universo es del 50%. Críticas al argumento. Es importante mencionar que este argumento no está exento de críticas. Algunas de las objeciones más comunes son la dificultad de definir la computabilidad del universo. No existe una definición precisa de lo que significa que el universo sea computable. La falta de evidencia de la creación de conciencia artificial. Si bien se han logrado avances en inteligencia artificial, aún no se ha creado una conciencia artificial comparable a la humana. La incertidumbre sobre la voluntad de simular. No hay forma de saber con certeza si existe la voluntad de crear simulaciones. El argumento del 50% de que vivimos en una simulación es una propuesta interesante que invita a la reflexión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de un argumento especulativo que se basa en varios supuestos que aún no han sido probados. Bart, imagina un árbol de simulaciones en el cual solo una es la realidad auténtica. La pregunta ¿es más probable que estemos viviendo en la simulación o en la realidad genuina? Según el filósofo, si consideramos las tres premisas iniciales, lo más seguro es que estemos inmersos en una simulación. La idea de un árbol de simulaciones donde solo una es real es fascinante. Sin embargo, determinar la probabilidad de que estemos en la realidad real o en una simulación es complejo. Hay algunos argumentos a favor de la simulación, como que si las tres proposiciones son ciertas: computabilidad del universo, creación de conciencia artificial y voluntad de simular, es posible que se hayan creado muchas simulaciones. Si se han creado muchas simulaciones, la probabilidad de que estemos en una aumenta. Por otro lado, hay argumentos en contra de la simulación, como pueden ser: no hay forma de saber con certeza si las tres proposiciones son ciertas. La probabilidad de que una simulación sea idéntica a nuestro universo puede no ser del 50%. Dificultades para determinar la probabilidad. Definir la computabilidad del universo. No hay una definición precisa de lo que significa que el universo sea computable. Determinar la voluntad de simular. No hay forma de saber con certeza si existe la voluntad de crear simulaciones. Calcular la probabilidad de una simulación idéntica. Es difícil determinar la probabilidad de que una simulación sea idéntica a nuestro universo. Si bien la idea de un árbol de simulaciones es intrigante, no hay forma definitiva de determinar si estamos en la realidad real o en una simulación. La probabilidad depende de varios factores que aún no se pueden determinar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta inmersión en el fascinante concepto de realidad. Esperamos que hayan disfrutado explorando estos territorios cognitivos. Esto es solo el comienzo. Queremos seguir desentrañando misterios. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse para no perderse ni una pizca de la realidad que exploraremos en futuros episodios. Gracias por ser parte de este viaje y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, exploradores.